Buenos días. Vamos, por favor, vamos a iniciar ya la mesa de las 11 sobre aspectos prácticos de la Ley 8/21. En primer lugar, agradecer a la Fundación Équitas, agradecer al CERMI, a la ONCE, a las entidades colaboradoras de Plena Inclusión y al IBER la organización de estas jornadas y la colaboración. Y, cómo no, al Senado, que en esta Cámara de Representación Nacional haya accedido a que sea un lugar en donde el ámbito de la discapacidad quede incluido como ciudadanos de primera y en toda igualdad. Es decir, desde el ámbito de esa inclusión por la que todos estamos luchando. ¿Y dónde está esa esperanza de la que antes se ha hablado en la mesa anterior? La mesa está integrada por dos fiscales, uno el que les habla, que la moderará, otro David, que está a mi izquierda, David Mayor, que está en la plantilla de la Fiscalía de Sala como fiscal adjunto, y iremos explicando qué funciones son las que desarrolla, por un notario, Manuel Rueda, por un letrado, un abogado en ejercicio y por una especialista en el ámbito laboral del trabajo social, en el ámbito universitario y docente del trabajo social en la Universidad Complutense y por una directora general de Servicios Municipales y que fue en su día secretaria de Estado de Servicios Sociales en esta especialidad. Es decir, vamos desde la voluntad general a regirnos por el principio de la cantidad de logros que en el mundo se han obtenido por hablar y los fracasos que se han conseguido por callar. Vamos a intentar hablarles a todos ustedes desde la perspectiva de la eficacia y sobre todo de la implicación de que todos los que estamos en esta mesa llevamos algunos 2/3 partes de su vida dedicadas a esto y todos la mayor parte de su existencia. Comenzaré para llevar un sistema presentando a cada uno de los ponentes y formulándoles la primera pregunta para introducir, y así sucesivamente lo iré haciendo con cada uno de ellos. El primer ponente, mi compañero y muy querido David Mayor, es fiscal desde el año 2006, estuvo destinado en la sección de discapacidad en aquella época en San Sebastián. Posteriormente pasó a la Fiscalía de ser fiscal de tutelas a ser fiscal coordinador en la Fiscalía de Langreo, Asturias, y ahora en este momento es el fiscal adscrito a la fiscal de Sala de Discapacidad y Personas Mayores en el ámbito de la Fiscalía General del Estado. Es decir, donde se toman todas las directrices y decisiones para el mayor funcionamiento de la carrera fiscal en el ámbito del acompañamiento de esas situaciones de vulnerabilidad, en donde todos somos bien conscientes de la cantidad de fortaleza que hay que tener para vivir desde la vulnerabilidad. David, ¿podías evidenciarnos de una manera, en esos 3 minutos que cada uno tendréis, cuándo efectivamente proceden judicializar los apoyos, cuando la ley lo primero que pretende es desjudicializar toda la actuación en el ámbito de los apoyos? Sí, bueno, un saludo muy breve para no consumir tiempo. Buenos días a todos. Muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación. Es un honor y un placer estar aquí. Efectivamente, es una pregunta clave. ¿Cuándo procede judicializar los apoyos? Es necesario precisar
Además, hemos visto estos días que salía a relucir el concepto de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica, la sustitución de palabras que todos conocíamos muy arraigadas tradicionalmente, como eran tutela, tutor, por otras palabras que tienen significados comunes con otros conceptos, pueden inducir a confusión. Una persona con discapacidad y toda persona necesita muchos apoyos. Unos apoyos son para el cuidado personal o en el ámbito de la salud, otros apoyos son en el sentido de acompañamiento personal, apoyos para el asesoramiento legal, apoyos que dan los servicios sociales, los servicios sociosanitarios, apoyos incluso que dan profesionales, apoyos muy cualificados en el ámbito legal como el que dan los notarios en el ejercicio de su actividad, pero la judicialización debe darse estrictamente cuando se necesita el apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica, y es importante no confundir esto, porque el resto de los apoyos, el cuidado personal, el cuidado de la salud, el resto de los apoyos son a veces tangenciales, a veces paralelos, a veces se solapan con la necesidad de apoyo para tomar decisiones con trascendencia en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones. Y ese es el apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica que en su caso se habría de judicializar. Pero siempre que se necesita un apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica hay que judicializar. No, muy brevemente, de forma telegráfica, ¿cuáles serían los pasos? Que serían 5. El primero ya lo hemos visto, acreditar suficientemente que se necesita el apoyo. Y, muy importante, que concurra una discapacidad no significa que se necesite el apoyo. Eso es algo que aquí todos tenemos muy claros, pero que es necesario siempre recordar. Hay que analizar si en el caso, en las circunstancias personales, sociales, familiares de esa persona, precisa ese apoyo. Acreditado es el siguiente paso, es constatar que no hay apoyos voluntarios constituidos. Ese es un principio fundamental de la ley, la prevalencia de los apoyos voluntarios. Aquí hemos hablado ya algo de ellos, las escrituras públicas de apoyo, los poderes preventivos y en sus diversas modalidades de poderes para constituir apoyos a personas con discapacidad. En tercer lugar, hay que constatar si, siendo necesario el apoyo y no habiendo apoyos voluntarios, su entorno familiar le dota de una guarda de hecho suficiente, por el cual no necesite el apoyo judicial. Y podríamos quedarnos aquí, pero es importante añadir un elemento, poco tratado hasta ahora. En el procedimiento, no vamos a entrar en articulitis, pero en el procedimiento que regula la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en el artículo 42 bis 3, se establece que el juez, en el momento de entrevistar a la persona con discapacidad, y esta es la clave, hay que empezar y terminar por ahí, por escuchar a la persona con discapacidad, constatar todo esto, si necesita el apoyo, si hay apoyos voluntarios, si no los ha constituido, si hay guarda de hecho. Además, llegado ahí, tiene que informarle de la posibilidad de parar ahí el procedimiento judicial y, si quiere, constituir apoyos voluntarios, en el caso de que tenga las aptitudes naturales para hacerlo. Habrá casos en los que esto ya no sea posible por la naturaleza del problema circunstancial que tenga, pero si la persona se ha constatado que retiene unas actitudes bastantes para diseñar su apoyo, el juez ahí tiene que informarle, y ese es un elemento fundamental. Y el último también, en el caso de que no existiera el apoyo voluntario ni quiera constituirlo, las posibilidades de una guarda de hecho, aquí se ha comentado, Jordi lo comentaba ayer, habrá que constatar que si hubiera una guarda de hecho posible, que está conforme con ella, porque, ojo, la ley también prevé, como causa de extinción de la guardia, que la persona con discapacidad quiera organizarlo de otro modo. Entonces, aun siendo una guarda de hecho posible, si la persona con discapacidad dice no, yo quiero otro sistema, hay que respetarlo. Entonces, solo si se cumple todo eso, y ya termina Gonzalo, solo tras constatar esos 5 elementos, procedería en su caso judicializar. Nada más. Muchas gracias. En segundo lugar, tenemos el privilegio de un notario implicado en la protección y en el ámbito de la discapacidad, y para nosotros, los integrantes de la Fundación Équitas, un referente, don Manuel Rueda. Don Manuel Rueda ha sido notario en Vitoria, delegado de la Fundación Équitas en el Colegio Notarial del País Vasco, a su vez es director de la sección jurídica de Équitas desde el 2007, es decir, el que nos dirige a todos por donde tenemos que ir y cuando nos equivocamos, que por ahí parece ser que no es. Es patrono de la Fundación de Apoyos USOA desde 1996
y vicepresidente de la mayor parte de las jornadas de la formación de la Fundación Équitas. Ha hecho múltiples publicaciones y, en todo caso, ha realizado labores de formación para el ámbito de los juristas en lo que a la discapacidad se refiere y también de formación a los familiares. Manuel, una primera pregunta también para introducir la materia desde otra perspectiva. ¿Cuáles son las directrices, o entiendes tú que son las directrices fundamentales de la Ley 8/21? Muchas gracias, Gonzalo. Habrán visto que puede ser exagerado en su expresión. Gracias a todos por asistir, por el interés que muestran en esta materia, que por mi parte ha generado tal de interés desde hace muchos años. Bueno, las directrices, por un lado, es establecer un régimen de participación plena en todos los aspectos de la vida frente a al aspecto contrario de incapacitación para actuar en todos los aspectos de la vida que teníamos antes. O sea, desaparece el estado civil de incapacitado. En segundo lugar, igualdad de condiciones con los demás. Esto en la Convención aparece citado 4 veces en el preámbulo y 39 veces en los artículos. Es el mantra que utiliza, más que si tiene tal o cual discapacidad, simplemente necesita apoyos para actuar con los demás. Si los necesita, estamos en la ley que aplica al derecho civil, al derecho que regula las relaciones entre las personas. Estamos en ello. Son aplicables sus normas. En tercer lugar, la autonomía de la voluntad. ¿Cómo se hacen esos apoyos? Primero, como yo quiera. En la medida que sea posible, sea capaz de expresarlo, aun con ayuda, como yo quiera. Primero, medidas voluntarias, guarda de hecho se acepta, y si no, en la curatela. Y en la curatela es esencial la intervención la entrevista con el juez, como acabamos de ver. Y por último, la ley introduce la accesibilidad cognitiva, una rama de la accesibilidad que antes no aparecía en las leyes que tratan la accesibilidad. Y estas leyes son desde 1982, desde la LISMI. Introduce la accesibilidad cognitiva en los ámbitos en que se cobra la ley, o sea, en las oficinas públicas por las que se pasa en las materias de las relaciones entre las personas. Son las notarías y los juzgados. Un artículo específico en la ley de notariado, otro artículo específico en las leyes de jurisdicción voluntaria y de enjuiciamiento civil. Muchas gracias, Manuel. A continuación, Rafael Armesto del Campillo, la versión que les he dicho, el abogado en ejercicio. Es licenciado por la Universidad de Deusto, abogado ejerciente por el Colegio de Vizcaya y asesor jurídico de distintas entidades del tercer sector. Es miembro de la Red de Juristas Plena Inclusión, en representación de FEBAS País Vasco y del Foro de la Asesoría Jurídica de la Asociación LIBER, en representación de Futubide y Funda Cioia. La primera pregunta, Rafael, que te va a corresponder, también va a ser de carácter general, como a todos. Es el problema de la revisión, de la que tanto se está hablando. ¿Cómo ves el enfoque que se está dando y la eficacia con la que se está realizando la revisión de las resoluciones dadas con anterioridad a la Ley 8/21, tanto desde el punto de vista del sector como de los jueces, como de los familiares, y cómo se está recibiendo esta propuesta necesaria e ineludible de la revisión?
Bien, pues muchísimas gracias por tu presentación. Muchas gracias. Reitero los agradecimientos que ha cursado el moderador a las entidades organizadoras, pero en especial, por mi parte, como no, a Plena y a Liber. Gracias por la confianza depositada. Aquí, Torcuato e Inés, gracias. Bueno, es un privilegio para mí estar aquí, obviamente. Cualquiera de mis compañeros de ambas redes podían estar y para mí pues, es un honor y un orgullo poder estar aquí. A ver, brevísimamente, a la pregunta que me hacía el moderador con la revisión de las resoluciones, quiero brevísimamente hacer referencia a la práctica del abogado un poquito en general, porque procedemos de la historia que tenemos, en la cual el derecho sustantivo de la discapacidad pues era el pariente pobre del derecho de familia. Y no digamos nada del derecho procesal de la discapacidad. Y ya no digamos nada de la intervención del abogado, que no era necesaria. Entonces, de aquellos tiempos, el pariente más pobre de todos, pues al final era el abogado, porque no intervenía o intervenía en los supuestos de las apelaciones, cuando ya te venían los clientes porque a mi hijo le han quitado el derecho de sufragio, o no puede hacer testamento, o no puede casarse, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, todo eso acaba, todo eso tiene que acabar. El esfuerzo de Rafael de Lorenzo, de las entidades, de tantas entidades, pues para conseguir el derecho a la discapacidad como un cuerpo, yo creo que es algo que se está abriendo camino y ya es una realidad. Y lo que decía también Josep antes, que somos muy poco de utilizar las leyes. Yo me siento identificado con esto, ¿no? Porque funcionábamos con una ley, la del 83, que ha estado vigente hasta hace 4 días, que ofrecía las posibilidades que ofrecía, pero teníamos la guardia muy baja. La guardia estaba baja. Ayer Emilio decía que somos levantadores de piedras, ¿no? Yo también digo que el cortar troncos, ¿no? Poco a poco ir incidiendo, no bajar la guardia, que no bajemos la guardia como la bajamos con la ley del 83, con la ley 8/2021. No podemos bajar la guardia, tenemos que estar ahí, insistiendo desde las entidades, desde las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo en la abogacía? Bueno, pues estamos haciendo cosas, desde luego apoyados por Plena y por otras entidades, la Fundación 11, etcétera, pues desde Abogacía Española estamos organizando cursos de formación para abogados, ya vamos por la 6ª edición en este momento, con participación en cada edición de unas 300 compañeras o compañeros, pues ahí estamos cumpliendo la disposición adicional segunda de la ley. Y bueno, en el País Vasco, pues concretamente en Vizcaya, tenemos la suerte de contar con 2 juzgados especializados, en los que, bueno, la labor es encomiable. En Álava tenemos 2 juzgados mixtos y en Guipúzcoa un juzgado también mixto. Y desde el Gobierno vasco, pues concretamente este mes, está trabajando en el Plan de Acceso a la Justicia, que es con un horizonte a varios años. La justicia no puede ser express, como decía Juan Manuel ayer. ¿Qué hacemos los abogados? Bueno, pues ya respondiendo directamente a la pregunta que me hacía el moderador. ¿Cómo se interpreta la revisión? Bueno, pues se interpreta por los distintos intervinientes que has citado con alarma. Alarma sería la palabra. ¿Qué pasa aquí? Otra vez están ustedes queriéndonos liar, otra vez ir al juzgado, que si el forense, que si la... Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues convencer de que esto no tiene que generar alarma, sino que es un reto. Yo no voy a hablar aquí de chascarrillos, de lo mal que funcionan o dejan de funcionar este u otro o aquel juzgado. Yo creo que tenemos que transmitir la imagen de que es un reto. Y ahí los abogados estamos, digamos que, bueno, pues no voy a decir necesarios porque me da un poco de pudor, ¿no? Antes me daba mucho más pudor porque parecía que quería arrimar el ascua a mi sardina. Ya con tantos años, no. Creo que con la ley todavía falta bastante para que la figura del abogado esté ahí apoyando y esté ahí presente. Bueno, pues las revisiones, como decía, son un reto. Las revisiones no son una cosa nueva, porque el artículo 776 de la ley ya nos permitía hacer las revisiones. Yo en tantos años de ejercicio profesional igual conozco media docena de revisiones. Sin embargo, ahora resulta que tenemos que revisarlo todo. Bueno, pues vamos a ser coherentes, efectivamente. Hay un nuevo espíritu, hay una nueva forma de entender la discapacidad, la persona es el centro y tenemos que asumir ese reto. Y eso cuesta. ¿Qué pasa? Que se están ralentizando las revisiones. Eso también hay que decirlo. Por lo menos en el territorio del que yo vengo. ¿Por qué? Pues por distintas razones, pero una que se ha incidido estos días y que luego en la mesa siguiente también se va a incidir es los efectos colaterales que tiene la incapacitación constituida mediante sentencia con la legislación anterior que dotaba de efectos a efectos de la seguridad social con la equiparación del porcentaje del 65%. Este es un tema muy serio. Luego se va a hablar de él, yo lo dejo aquí apuntado y también quiero dejar apuntado que tenemos una oportunidad que en este momento se está debatiendo el anteproyecto de ley de familia
Y bueno, pues a través de este anteproyecto se podría entender, en una de las disposiciones finales contempla la reforma de la Ley General de la Seguridad Social, introducir un apartado nuevo referido a esto. Y simplemente termino, la guarda de hecho. Por supuesto que en las revisiones, en las resoluciones anteriores, hubo una tendencia inicial a constituir guardas de hecho a ultranza, cuando tenemos que decir que la guarda de hecho, ya se ha dicho aquí, pero quiero insistir, no tiene por qué ser suficiente la guarda de hecho, ya lo dice el artículo 269 del Código Civil. La guarda de hecho igual no es suficiente. La guarda de hecho, esta mañana se ha dicho aquí, está muy bien y va muy bien orientada a personas mayores. Pero a personas jóvenes, con una vida por delante, con unas conductas o comportamientos que pueden ser a veces complejos, la guarda de hecho no es suficiente. Y yo diría que si se constituye la guarda de hecho, como se está haciendo de donde yo vengo, al menos no rechazar absolutamente y ordenar el archivo, sino que manifestar, no constituir, mejor dicho, constatar qué es lo que tiene que ser la guarda de hecho y indicar cuáles serían los actos que en ese momento las familias demandan, etcétera, porque se han hablado problemas de bancos, problemas de otro tipo. Entonces, ¿revisión? Sí, por supuesto, vamos a ello. Tenemos que ser coherentes con nuestro planteamiento y con nuestras convicciones. Alarma, bueno, reto, sobre todo reto. Y luego en el coloquio pues ya hablaremos de más cosas. Gracias. Muchas gracias. Y ya para terminar y salir de este entorno de los juristas, vamos a entrar en el entorno de lo de estar a pie de obra. Directamente ya vamos a entrar en el entorno de los servicios sociales. Y tenemos el privilegio de estar con nosotros doña Ana Lima Fernández. Es directora de los Servicios Sociales Municipales. Es muy joven, pero tiene 24 años de experiencia. O sea, lo ha puesto ella, me veo obligado a poner aquí esta mujer. Estoy convencido que esa dualidad positiva es la que te ha llevado a poner aquí lo de los 24 años. Docente a su vez e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, asesora de la Fundación Mémora y líder del Grupo del Ámbito Social Ciudades Cuidadoras. Ha sido secretaria de Estado de Servicios Sociales y secretaria general del Real Patronato de la Discapacidad, sobre la discapacidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y vicepresidenta del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, vicepresidenta del Consejo Estatal de la ONG de Acción Social y vicepresidenta del Consejo Nacional de Discapacidad y vicepresidenta del Consejo General del Inserso. O sea, casi nada, casi nada. Un privilegio. Y ya que ha sido tanto, pues se la vamos a hacer una pregunta que tenga también tanto. O sea, todo corresponde con las facultades. Cuando la Ley 8/21 requiere que se produzca una transformación social, ¿por qué crees que eso está puesto en la ley? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Y sí que yo creo que lo que puedo aportar a esta jornada es esa visión desde el ámbito social, ¿no? Que quizá es complementaria al jurídico, pero ayer estuvimos aquí viendo cómo todas las mesas, yo creo que había un consenso en que esto suponía un cambio de mentalidad, ¿no? Y se hablaba de operadores, de personas, de profesiones, de instituciones, tanto desde el ámbito jurídico, desde la notaría, desde la educación, la sanidad, los servicios sociales, las propias familias y, por supuesto, las personas afectadas que dijimos que tenían que tener un protagonismo, ¿no? Y, de hecho, aquí también lo han tenido. Y yo, fíjate, yo pensaba como dice Thomas Kuhn, en una obra que le llama La Revolución Científica, que realmente estamos ante un cambio de paradigma. Necesitamos superar un paradigma históricamente asumido con la discapacidad
y tenemos que incorporar una visión nueva basada en los derechos humanos y en la Convención de Personas con Discapacidad. Y esto supone que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque tenemos que asumir desde esta cosmovisión la complejidad que supone nuestra coordinación, cómo aplicar los cambios de normativa, cómo a cada institución donde trabajamos nos va a afectar esto, como profesionales, como institución. Por eso yo apostaría por hablar de un cambio de paradigma más que de un cambio de mentalidad. Y, por supuesto, el cómo hacerlo, yo creo que me voy a centrar en cómo hacerlo desde una profesión, en este caso desde el trabajo social, y desde un sistema, desde los servicios sociales públicos. Y como esto, después de un año, que es lo que trata esta jornada, cómo lo hemos vivido, qué es lo que nos ha pasado, cómo hemos afrontado este cambio. Así que yo creo que como trabajadores sociales, en nuestra propia definición de la profesión mundial, se habla de que somos una profesión comprometida y que tenemos que contribuir a los derechos humanos y a la justicia social. Esto interpela a la profesión desde unos valores y esto, bueno, pues son los valores del respeto a la dignidad humana, de la libertad y de la igualdad. Me gusta remarcarlo porque creo que es fundamental entender desde qué visión nos acercamos a esta cuestión. Y dicho esto, yo creo que así en términos generales esta profesión tiene una finalidad que es hacer que las personas vivan una vida que merezca la pena ser vivida. Y qué mejor que hacerlo desde ese derecho a la autonomía personal del que estamos hablando aquí. Sí que tenemos que contribuir, ya digo, desde todos los ámbitos a cumplir el artículo 12 de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Y yo me preguntaba, para los profesionales, bueno, me han preguntado, ¿qué supone ese cambio de paradigma? Pues yo creo que superar de una vez pues las actitudes y los comportamientos paternalistas. Y esto lo digo así porque realmente es lo que muchas veces en ese paradigma antiguo estamos haciendo, ¿no? Y esto también es muy del trabajo social, haciendo una autocrítica. A veces nos consideramos como que somos la voz de los sin voz, y esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La voz de las personas vulnerables. Y yo creo que hay que dar ese paso a decir, no somos la voz, somos las personas que procuramos un acompañamiento y dotar de empoderamiento a otros para que tengan su propia voz. Y esto, metodológicamente, es un reto también. Y es un reto que, digo, con muy buena voluntad, muchas veces tenemos estas actitudes paternalistas y de representar. Nosotros representamos somos la voz de. Esto hay que cambiarlo y por eso yo hacía una apuesta en hacer un empoderamiento hacia la profesión interno, hacia nosotros mismos, qué necesitamos cambiar, cómo nos necesitamos formar, qué métodos, qué herramientas necesitamos poner en marcha para hacer bien este trabajo. Y, por otro lado, hacia afuera. Cómo hacemos también una divulgación, una difusión, un trabajo con las familias y con las personas para que de verdad este cambio se asuma. Y también cómo lo hacemos en coordinación con otras instituciones y con otras profesiones. Porque el sistema público de servicios sociales en la atención social primaria, que es donde de lo que yo voy a hablar, donde se nos piden informes desde las autoridades judiciales para valorar los apoyos a la capacidad, esto es en lo que yo me voy a centrar, pues necesitamos de esa coordinación para hacer un diagnóstico social adecuado que sirva para poder poner los apoyos necesarios. Yo creo que ahí es donde después de hablar de este compromiso general nos tenemos que centrar. Entonces, para terminar, sí que voy a hablar luego de qué está pasando en los servicios sociales y voy a hacer una propuesta no solo metodológica, sino también de modificación de algunas normas en el ámbito de los servicios sociales. Muy bien. Vamos a intentar ir deprisa para que te dé tiempo a todo esto, a la siguiente ronda. Bueno, partiendo hay una idea que creo que está muy clara y sobre todo para los que llevamos tiempo dedicado a esto, es que la Ley 8/21 tiene una primera premisa y voluntad clara, que es desjudicializar.
¿Qué está diciendo? Por favor, no vayan a ese laberinto. Dejen de acercarse a los juzgados, que no es nada bueno. Y todos los que hemos trabajado ahí hemos visto que nunca ha puesto bien a nadie. Yo no conozco, y llevo 35 años dedicado solo al ámbito de la discapacidad, una persona con discapacidad que el juzgado lo haya puesto bien. Peor sí que conozco muchos. Bien, no. ¿Y qué le dice? Solo vaya in extremis ahí cuando ya no haya otra solución. Pues eso es el Estado de Derecho. Cuando ya in extremis la situación es conflictiva, para eso están los tribunales. Pues ese es el planteamiento, David, con el que hemos comenzado y con el que has planteado tú la situación de los apoyos. Yo te preguntaría ahora, siguiendo con el mismo sistema de la última instancia, la judicial, ¿cuándo procede la curatela representativa? Pues, efectivamente, yo creo que procede a hablar de eso, ¿no? Para hilar, porque vamos sobre los mismos raíles. Está claro también en la ley, es un principio que se reitera en su articulado, la excepcionalidad del apoyo representativo. Entonces, en sentido estricto, el apoyo representativo también es excepcional y subsidiario, es decir, último recurso. Habrá que haber agotado todas las posibilidades de darle apoyo a la persona con discapacidad con medios menos invasivos, menos sustitutivos de su propia voluntad y, por lo tanto, el único supuesto que no nos ofrece dudas es aquel en el que de ninguna manera es posible acceder a la voluntad de la persona con discapacidad, en supuestos de circunstancias muy severas en las que, agotados todos los medios posibles, no es posible acceder a la voluntad de la persona con discapacidad. Ese es el supuesto claro en el que la representación, el apoyo representativo, es necesario y evidente. Y a partir de ahí, el articulado de la ley contempla también la posibilidad, a la hora de regular la curatela, de que la representación, de forma excepcional, se establezca cuando haya circunstancias que la hagan imprescindible. Y ahí entramos en casos que pueden ser más discutidos y discutibles. Habría un segundo elemento relativamente claro, que es el supuesto en el que, de alguna manera, se puede acceder a la voluntad de la persona con discapacidad, pero sus circunstancias, las de la persona, las de su entorno social, las de la complejidad de un patrimonio, por ejemplo, que haya que administrar con una especial agilidad, requiera que el apoyo tenga facultades representativas, porque aun pudiendo llegar a la voluntad de la persona con discapacidad, su caso, el día a día, no se puede resolver con un mecanismo asistencial en el que la propia persona con discapacidad y el apoyo estén concurriendo a la realización de todos los actos. ¿Qué ocurre? Que si establecemos una representación en ese supuesto, tendrá que ser una representación ciertamente sui generis, en la que el representante en realidad es un cooperador de las posibilidades de expresión de voluntad de la persona con discapacidad, es decir, deberá de contar con ella. No es una representación absoluta en el que deje atrás a la persona con discapacidad. Y más difícil, pero creo que lo hablaremos más tarde, sería el supuesto del apoyo representativo en relación con una persona con discapacidad que lo rechazara, pero creo que me meto en otro tema, ¿no? Hasta ahí, gracias. Muchas gracias. Seguiremos viendo que esa segunda posibilidad es compleja. Manuel, la Ley 8/21 tiene un frontispicio en ese artículo 249, diciendo alguno, que es la voluntad, deseos, preferencias, trayectoria vital a tener en cuenta en toda la designación de cualesquiera apoyos que precise para conseguir que su capacidad jurídica esté en plano de igualdad. Esas instituciones surgidas al amparo o que puedan ir surgiendo al amparo de la voluntad de la persona con discapacidad, ¿te generan algún riesgo en cuanto a la seguridad jurídica o eso sería caer en el paternalismo del que antes hemos hablado, dudando de que no tengan el derecho a equivocarse, como cualesquiera otro? Sí, se ha dado demasiada importancia en comentarios en la ley a este derecho a equivocarse, que me parece a mí que nos lleva por una vía un tanto equivocada. El nuevo sistema se apoya a la hora de fijar las ayudas que una persona decida. La respuesta es muy sencilla, como la persona prefiera.
Eso implica unir varios elementos que los que hayamos leído la ley o trabajado con ella ya tendremos presentes de una forma aislada, pero lo importante es que hay que unirlos. Tenemos la autonomía de voluntad, o sea, como yo quiera, como yo diga, más asesoramiento, por eso se exige la escritura pública, por eso se exige a los notarios que apliquen la accesibilidad cognitiva, que consiste en medios de comunicación por parte del funcionario, comprensión por parte de la persona e interacción de los demás. Esos elementos son necesarios en todo el proceso, los actos que se relacionen con la presente ley. Más las ayudas particulares que esta persona lleve, aunque no sean formalizadas, pues el hijo, la madre o el amigo que sabe un poco más que él y le explica mejor las cosas. Más el juicio de capacidad que se realiza por el notario, un juicio de capacidad que ha cambiado, que antes se basaba en un examen de si la persona sabía lo que estaba haciendo, ella por sus propios medios, que a partir de la convención en unas cuantas notarías se fue ampliando, permitiendo la intervención de otras ayudas de otras personas que ahora se ha consagrado en la presente ley. Todo esto junto y al final el registro civil. O sea, la intervención de la persona a través de la notaría que apliquen estos criterios y luego la publicidad en el registro civil es un elemento, son dos herramientas que van unidas que son muy importantes a la hora de prestar seguridad jurídica. Y a este respecto nos es esencial a los notarios y a los funcionarios públicos en general que traten esta materia el acceso rápido, telemático, inmediato al registro civil. Cada institución tiene sus plazos. En los juzgados los plazos se miden en meses y normalmente los juzgados que miden en meses están muy contentos de su rapidez. En las notarías, para muchas cosas se miden en días y para otras se miden en minutos. Y lo vamos haciendo, por ejemplo, con el catastro. Vienes con una finca, se puede inmediatamente información catastral de esa finca. Necesitamos lo mismo con el registro civil. Y las notarías y otros funcionarios públicos, letrados de justicia, jueces, son necesarios para que las herramientas de seguridad jurídica funcionen. Se resulta que tengo un señor delante y necesito saber si hay medidas de apoyo, si hay algo y voy a tardar 2 semanas en obtenerle el dato, pues la seguridad jurídica cede. Muchas gracias. Te toca a ti, Rafael, ahora. Siguiendo también con lo que había sido la primera pregunta y la respuesta que le habías dado al inicio de estas exposiciones. Está claro que en el orden civil, que esto es el ámbito civil, todo el procedimiento se rige por el principio dispositivo. Es decir, eso genera la congruencia de que el juez no puede dictar una resolución que no esté de acuerdo con lo que le han pedido. No puede dar más de lo que le pide. Cuando se hablaba del antiguo estado civil de discapacidad, aberración jurídica donde las haya, llevando hasta sus últimas consecuencias, ya entonces, hoy ya imposible de sustentarse, había pruebas tasadas en las que el juez se le exigía, en un procedimiento aquel atroz de la muerte civil, de la incapacitación, que se practicara, la prueba era en términos biológicos médicos, que era la versión antigua de la incapacitación, informe médico para la enfermedad y la audiencia de parientes. Ahora, en las medidas de apoyo, se establece que
obligatoriamente se tendrán que adoptar pruebas con independencia de que no se propongan por las partes intervinientes del estilo plural, lo que la exposición de motivos llama la mesa redonda, la intervención multidisciplinar y pluriprofesional para que se llegue a tomar una decisión que obedezca a eso de los voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Ya no es un traje a medida, sino un armario ropero para vivir, que le haga fácil su existencia y no desde una sola perspectiva. ¿Qué estimas tú o qué te parece esta voluntad de la ley de que se tomen las medidas de apoyo con base a esa versión plural? Gracias, Gonzalo. Bueno, pues más que mesa redonda, yo me atrevo a decir incluso la mesa camilla, ¿no? Yo creo que ahí nos entendemos todos, ¿no? Al calor de ese brasero que intentemos sacar las conclusiones entre todos los profesionales. Bueno, cuando llegamos aquí, antes no lo he dicho, evidentemente hay un previo antes de judicializar, que es bueno, la Ley 41/2003, la tenemos desde 2003 y los abogados también tenemos que asesorar y orientar para no llegar a la vía judicial. Y en la práctica, pues desde 2003, fijaros lo que he oído, pero bueno, creo que ahí también tenemos un reto todavía bastante pendiente. Ahora con la Ley 8, pues es inexcusable. Bueno, ¿ocurre esto en la práctica, lo de la mesa redonda? Pues no está ocurriendo en la práctica, porque a pesar de que el artículo 42 bis B habla de la necesidad de aportación de informes, obligatoriedad, diría yo, porque habla se acompañarán documentos que acrediten, etcétera, dictamen pericial de profesionales en los ámbitos social, tan interesante, y sanitario, ¿no? Y luego no sé si el momento es el de la comparecencia, el momento de la comparecencia en el que se tienen que juntar todos los profesionales. Bueno, pues esto es un ideal. Estamos de alguna manera llamando con otras expresiones o tal, algo que en la práctica pues se venía haciendo desde antes. Hombre, lo que sí parece claro es que quizá el informe del médico forense pues no está contemplado como tal en la ley. Me parece que aparece con carácter de subsidiario, ¿no? Es decir, esa obligatoriedad que señala el propio artículo de aportar con los escritos iniciales habla de dictámenes periciales. Bien, no creo que sea en el sentido de la LEC, pero bueno, lo dice así. Bueno, pues todavía estamos un poco lejos de esa mesa redonda. Sí que se pone en valor con esta normativa el trabajo de las entidades. Si un procedimiento va orientado desde el principio por las entidades con unos informes en condiciones, bueno, pues sí que de alguna manera estamos contribuyendo a esa mesa redonda. Pero bueno, creo que todavía estamos un poquito... Hombre, es que es lógico, ha pasado muy poco tiempo y habrá que esperar, ¿eh? Pero los informes, desde luego, son para mí fundamentales. Vamos a ver si no se nos agota la paciencia y tenemos que tomar decisiones para que se cumpla la ley, por fin, definitivamente, que parece ser que para eso está. Y ahora, Ana, ¿cómo entiendes que la ley, también siguiendo con esa intervención multidisciplinar para la adopción de medidas de apoyo, implica a los servicios sociales? La ley recoge que la autoridad fiscal puede pedir informes bueno, pues a los sistemas públicos de protección o a entidades sociales que tengan algún acuerdo, ¿no?, con la administración para, bueno, pues hacer un informe fundamentalmente desde la proximidad, ¿no?, que desde donde vive la persona, donde convive con su familia y donde puede hacer una valoración de los apoyos que necesitan. Sí que los apoyos pueden ser desde un acompañamiento, desde ayudas técnicas, superación de barreras, consejo o ver todo el tema de decisiones delegadas cuando se vea necesario. Sí que es cierto que esto, cuando se aprobó la ley, lo que ocurrió, que nos ocurre mucho en los servicios sociales, es que se aprueba una ley sin habernos consultado y sin habernos preguntado y sin haber visto qué recursos tenemos para cumplir, pero se nos piden informes, ¿no? Sobre todo es esto. A los servicios sociales municipales nos piden informes para todo, para todo.
y bueno, pues era uno más, pero nos suponía una dificultad porque es algo que no habíamos hecho nunca. Es verdad que en servicios sociales nos venían muchas veces las familias a decir quiero incapacitar a mi familiar. Esto también ha cambiado. Ahora lo que tenemos que hacer es orientar a esas personas para que sean ellas las que vayan a pedir este tipo de valoración de apoyos a los juzgados, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro, pues el cómo hacer estos informes. Ahí la verdad es que tuvimos la gran suerte en Madrid de que el Colegio Profesional de Trabajo Social fue un poco visionario y se adelantó a hacer un modelo específico, un modelo social, de informe social, que tenía que recoger un diagnóstico, un pronóstico y un plan de intervención, ¿no? Para ayudar a que se valorase cuando se nos pedía esos apoyos que se necesitaban. Realmente es, ya digo, para nosotros estamos de prueba y utilizamos ese modelo. También tengo que decir que no hay un modelo como comunidad autónoma. Quien tiene la competencia de hacer todo esto serían las consejerías de servicios sociales de las comunidades autónomas y en el caso, por ejemplo, del que hablo, no se ha hecho. Por lo tanto, cada ayuntamiento ha hecho lo que, bueno, pues viendo la situación que se nos venía encima, lo que hacemos muchas veces, ¿no? Lo que hemos podido. Y yo, en mi caso, puedo decir que adaptamos el modelo que nos proponía el Colegio de Trabajo Social. Hicimos alguna jornada de formación para mi centro, porque, claro, esto era un reto para las profesionales, que de golpe llegaba la petición de un informe del juzgado para esto. Se hizo un informe muy específico para valorar las capacidades que contuviese este diagnóstico y se hizo un procedimiento concreto de cuando llega este tipo de peticiones que hacemos. Porque luego, claro, hay veces que hay casos que conocen muy bien las trabajadoras sociales desde hace años, pero hay otros que no se conocen de nada, nunca han acudido a servicios sociales y prácticamente se nos pide un peritaje. Entonces, todo esto necesita y requiere de una formación y de un modelo y unos procedimientos y una herramienta, como en nuestro caso es el diagnóstico social que contiene el informe social, que hemos tenido que ir entrenando y que yo creo que es un reto formar de una manera homogénea a todo el mundo, porque al final caemos, tal y como dice el último informe de la OCDE sobre servicios sociales, en la heterogeneidad. Depende de dónde vivas, de tu código postal, pues así vas a tener la suerte de que te hagan bien el informe o no, en función de que en ese centro se hayan preocupado de tener esto organizado y al personal formado, ¿no? También se ha pedido por parte de los profesionales un refuerzo, porque esto, claro, nos ha caído esto y otras tantas cosas más sin tener en cuenta si podíamos o no podíamos abordarlo, ¿no? Y en ese sentido los profesionales han hecho una reflexión y bueno, yo he quedado encargada de trasladarla a este foro porque creo que es importante. Y luego ya hablaré de las propuestas para la normativa de servicios sociales. Muchas gracias. David, te has metido en el ámbito judicial y no tengo más que seguir. Tú lo has elegido. Vamos allá. La voluntad parece ser que en la ley 8/21 es lo esencial, no, es lo esencial sin que parezca, es la verdad, que es lo que se está queriendo, porque por fin lo que sí que ha sido también increíble es que hasta el 2021 en el procedimiento de incapacitación la persona incapacitada era el objeto del proceso y no el sujeto. Aparte de matarla, o sea, lo tenían como un objeto. Increíble procesalmente cómo funcionaba. Hoy por fin es el sujeto del procedimiento de apoyo y que efectivamente va a participar tanto que va a ser su voluntad la que va a ser la que perfile el apoyo que va a necesitar para su capacidad jurídica, siempre jurídica. ¿Qué ocurre si el apoyo judicial que se ha establecido lo rechaza la persona con discapacidad? ¿Qué pasaría ante ese supuesto? Pues efectivamente es uno de los supuestos que podemos ver más complejos, ¿no? Y
y posiblemente también no será de los más frecuentes. No obstante, hemos tenido la suerte de que fuera una de las primeras cuestiones que el Tribunal Supremo tuvo ocasión de abordar en la sentencia 589-21 y después, más recientemente, en la 964-22. En la primera estableció que la tutela que se había establecido en contra de la voluntad de la persona debería de ser solo una curatela asistencial, y en la segunda que les cito incluso establece que la curatela que se había establecido no procedía en ningún caso y no había que hacer nada, ningún apoyo, establecer ningún apoyo en contra de la voluntad de la persona. Es decir, ¿a dónde quiero llegar? A que será algo muy, muy excepcional. Habrá que fundamentarlo, los criterios que está manejando el Supremo, habrá que fundamentarlo, en primer lugar, en que ese rechazo de la persona con discapacidad, de alguna manera, esté condicionado a la falta de apoyo. Es decir, que agotados todos los medios, precisamente la falta de apoyo condiciona el que esa persona pueda adquirir conciencia de lo que el apoyo le podría aportar. Pero no basta eso, sino que además es necesario justificarlo en que exista un riesgo actual y grave de perjuicio para el ejercicio de sus derechos fundamentales. Es decir, proporción. Tiene que ser proporcionado. No se puede matar moscas a cañonazos. No se puede. En definitiva, lo que estamos haciendo, si establecemos judicialmente el apoyo en contra de la voluntad, le estamos imponiendo a una persona que otra, un tercero, se meta en su vida en donde no quiere y para lo que no quiere. Eso es una restricción de derechos, y toda restricción de derechos debe de estar justificada a la necesidad y a la proporcionalidad. Por lo tanto, tendría que ser un supuesto de riesgo, y además no de un riesgo posible que nos podemos imaginar o presumir, sino de un riesgo actual y concreto. Y por lo tanto, y con esto termino, Gonzalo, si se llegase a imponer un apoyo entonces en contra de la voluntad, habrá que extremarse las precauciones en el sentido de que deberá de ser durante un tiempo muy corto, con una revisión muy próxima y tendente a conseguir que finalmente haya un apoyo asistencial, una colaboración de la persona. Porque, y aquí vamos a la práctica, Gonzalo, los que hemos trabajado en el tema, tú con mucha más autoridad que yo lo puedes decir, con la ley anterior y con esta, la intervención judicial en contra de la voluntad de la persona no va a funcionar. Es decir, el apoyo de una manera o de otra, y en el ámbito que sea, en contra de la voluntad, si no hay colaboración por parte de la persona, no va a funcionar. Entonces, la posibilidad de hacerlo está muy restringida y es necesario justificarla de esa manera y con muchas salvaguardas en cuanto a su revisión, en cuanto a las condiciones en las que se va a ejercer ese apoyo. Pero además hay que tener en cuenta desde un punto de vista práctico la idoneidad del apoyo, que ese es otro requisito. ¿Va a servir para algo imponerle el apoyo a quien lo rechaza frontalmente? Esa es la cuestión. Vamos a ver si vamos deprisa un poco. Y, Manuel, está claro que la ley esta es una revolución llena de esperanza y, sobre todo, aparte de llena de esperanza, de compleja aplicación, que no nos tiene que desesperar, porque efectivamente el inicio de una ley que ni siquiera el ente social está sabiendo integrarla dentro de su manera de funcionamiento, porque va incumpliendo la voluntad de la ley. Solo basta hacer, cuando el guardador de hecho acude a una entidad bancaria, como ese ente le trata, y ya empezando dudando de su existencia. Hay dos legislaciones ahora, hasta dentro de esos 3 años, o no sabemos cuántos, que se acabe la revisión. La legislación antigua, la legislación actual. Y personas que tienen resoluciones judiciales con base a la legislación antigua y personas que tienen resoluciones judiciales ya con base a esta legislación. ¿Es soportable que se les aplique la legislación anterior sabiendo lo que ha significado y que ha sido obligatoria esta revolución con esta nueva legislación? ¿O cómo se combina para las personas con discapacidad ese conflicto de doble legislación? Bueno, de eso se ocupan las disposiciones transitorias. La más conocida es la que establece unos plazos para revisión. Eso de la que más se habla. Se habla menos de la que dice que las instituciones antiguas
se aplican conforme a la nueva legislación. Va diciendo curadores, la de los curadores, tutores, los curadores representativos. Patria potestad, que ya existe, se mantiene para los menores, sigue. O sea, al final se aplica una sola legislación. El ajuste a la persona, porque al final esta única legislación que se aplica se ajustará a la persona. Este ajuste llegará antes o después, si se cumplen los 3 años, si no hay prórrogas antes, y si hay prórrogas, pues esperamos. Pero la mentalidad es que se aplica la nueva legislación. Los tutores antes tenían facultades de sustitución de voluntad, ahora de representación. Es decir, sustitución de voluntad, como los padres con los hijos, significa que se hace lo que considera conveniente el que actúa, el padre o el tutor antiguo. Ahora, si el chaval de 16 años o 15 años tiene un dinero que le acaba de dejar el abuelo, el chaval puede decidir que su voluntad y preferencias son comprarse una moto. Pero el padre y la madre pueden decidir que no, que se ahorran para pagarle parte de la universidad. Y sustituyendo la voluntad del joven, se queda sin moto. Eso aplicado a los tutores funcionará así. Bueno, ese mismo tutor va a aplicar las normas de la curatela representativa, o sea, régimen único, y va a actuar, a hacer lo que querría o lo que quiere su representado. Tiene una curatela representativa. Es una unificación del sistema, aunque quede ajustarlo a la persona. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir deprisa y así a ver si llegamos al final para que Ana nos diga esos proyectos que ya tienen puestos y que alguna pregunta del público pueda también formularse. Rafael, en la nueva legislación con relación a la legislación anterior, ¿cómo describirías tú si ha habido alguna modificación en positivo, en negativo o neutra en cuanto al ejercicio del derecho de defensa? Gracias, Gonzalo. Bueno, intento rápidamente. A ver, partimos de la legislación anterior, como decías, en la que cuando la familia acudía a la Fiscalía, la familia promovía, digamos, indirectamente a través de la Fiscalía y el expediente en el juzgado requería que la persona con discapacidad se le asignara un defensor judicial que normalmente era la misma persona que había ido a la Fiscalía. Entonces esto es una especie de perversión, porque si yo quiero obtener un pronunciamiento judicial y encima estoy pidiendo y a la vez soy el defensor de esa persona, pues mal vamos. Bueno, eso variaba cuando la propia familia lo hacía directamente, entonces era el fiscal el que representaba y el que defendía los intereses de esa persona. Pues esto no ha cambiado gran cosa, no ha cambiado gran cosa, yo por lo menos no lo veo. Lo que no acabo de entender, el artículo 42 bis-A, tampoco quiero caer en articulitis, pero cuando dice que si no fuera previsible que proceda a realizar por sí mismo la designación con la solicitud, se pedirá que se le nombre un defensor judicial. Es que esto es lo que se está haciendo. Ya con la propia solicitud, incluso en formularios, se está diciendo que esa persona... Entonces, queda un poco maltrecho el derecho de defensa todavía. Y eso unido a lo que decía, que el abogado o la abogada, pues somos una especie de convidados de piedra en este procedimiento, pues difícilmente. Y quiero llamar la atención dos cuestiones que hemos hablado muy poco de ellas. Por un lado tenemos el artículo 18, cuarto de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Desde 2015 dice que en la comparecencia se podrá recabar el auxilio de especialistas. Yo desde 2015 no he visto que en las comparecencias se recabe el auxilio de especialistas. Ahí está este artículo. Y luego la propia reforma, cuando habla el 42 bis-A, número 5, no sé si es muy políticamente correcto, pero encomienda, decirlo ahora, el letrado de la Administración de Justicia realizará las adaptaciones y los ajustes necesarios para que la persona con discapacidad comprenda el objeto, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay dos momentos ahí importantes, sobre todo este último que acabo de decir, porque que la persona con discapacidad no se entera, que pasa lo mismo que antes, que le llevan un día al juzgado y no sabe muy bien para qué, y le dice, bueno, vamos a ir, que te vea un médico, tal.
Bueno, pues no, esto se tiene que acabar. El derecho de defensa creo que está por encima de todo esto que con la vieja ley pues no funcionaba y ojalá que no se siga haciendo. Eso hemos venido, a hablar. Por eso, gracias. Que así se resuelven grandes cuestiones. Bueno, y Ana, dinos ya todo esto que tienes ahí preparado. Sí, a ver, yo comento un poco lo que ha pasado, ¿no?, este año. Y sí que es verdad que ha habido un consenso en la profesión en que son los servicios sociales municipales o de atención social primaria o comunitarios, en cada comunidad se llaman de una manera, realmente los más idóneos para hacer este tipo de informes. ¿Por qué? Porque están en el territorio donde vive y convive la persona, donde ejerce sus relaciones familiares y sociales, y además porque ellos al hacer el informe ya tienen tradicionalmente la coordinación asumida y pueden hablar con si va a un centro de día, a un centro ocupacional y demás. Y además los comunitarios cada vez van a tener más peso, puesto que hay una ley, hay un nuevo modelo, se habló ayer de un nuevo modelo de calidad de centros de atención a la dependencia. También hay que pensar en que hay muchas personas mayores dependientes que van a tener necesidad de hacer estos informes, y también hay una estrategia de desinstitucionalización en marcha que habla de ese modelo comunitario, ¿no?, y de esa necesidad de vivir cada vez más, aunque necesites servicios y recursos y apoyos en tu casa. Así es que para nosotros es todo un reto. ¿Y qué han dicho de estas trabajadoras sociales? Que les parece el sitio idóneo, pero que necesitan un refuerzo y una formación para hacerlo con mayor calidad y en condiciones óptimas. Y también, por otro lado, desde el punto de vista normativo, por ejemplo, la nueva ley de la Comunidad de Madrid sí habla, en concreto en su artículo 26, de un servicio que se llama el Servicio de Apoyo a Personas Adultas para el ejercicio de su capacidad jurídica, y habla de unos profesionales de referencia. Por eso mi propuesta y mi interpretación es que deberían ser estos profesionales de referencia los que ya tienen funciones y competencias otorgadas por la ley, en este caso de servicios sociales, de valoración y de coordinación, y para hacer estos informes los profesionales idóneos. Y si me voy a la Ley Estatal de Servicios Sociales, al anteproyecto de ley que se llama de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, que se publicó y que está en proceso el día 23 de diciembre del 22, yo hago una propuesta concreta para añadir a este anteproyecto, en el artículo 21, que habla de las funciones del profesional de referencia, añadir un punto más que sea concretamente que diga: entre las funciones, realizar la valoración y el diagnóstico que se plasma en los informes sociales elaborados para facilitar la valoración del tipo de apoyos o asistencia a personas adultas para el ejercicio de su capacidad jurídica. Y posteriormente, cuando se realice la cartera de servicios que se tiene que aprobar en el Consejo Territorial, incluir este servicio como tal con su denominación concreta. Lo digo ¿por qué? Porque puede surgir la situación en que se pida un informe a un ayuntamiento y que se diga: esto no es nuestra función. Esto puede ocurrir si no está bien regulado de esta forma, como digo, que se tiene que hacer como servicio dentro de los servicios sociales y por los profesionales de referencia. Con esto termino, diciendo que no solo es cuestión de aprobar leyes, sino también de hacer ese cambio de paradigma del que hablaba al empezar, esa revolución científica que nos interpela también a los profesionales. Muchas gracias. Bueno, ahora ya pasa el turno de ustedes deprisa, para que puedan combinar, tomar el café y formular las preguntas que quieran. ¿Hay alguna pregunta? Hola, muy buenos Sí. días. Mi nombre es Iván Rariz. He escuchado algunas expresiones que me han gustado mucho, en concreto la del traje a medida, incluso la del armario ropero. Y la expresión y la manifestación de voluntad, sobre todo que esas medidas voluntarias, digamos, la articulación habitual suele ser el poder notarial. Y a mí hay un aspecto del poder notarial que me preocupa un poco, porque en alguna ocasión lo he visto como una especie de bypass a la propia normativa. Los poderes notariales que habitualmente veo son poderes modelo amplísimos con unas capacidades enormes, con una infinidad de verbos en infinitivo que dudo que las personas que están otorgando ese poder tengan el alcance de comprender cada uno de esos verbos.
Se habla también de modelos, del desarrollo de modelos en informes sociales. Pues yo me pregunto si desde el ámbito notarial se está trabajando en configurar algún tipo de modelo vinculado, o sea, a la elaboración de un poder notarial específico para personas con discapacidad, donde se establezcan algún tipo de contrapeso, porque, como digo, yo en mi práctica habitual lo que me encuentro son poderes amplísimos que claro, no, el día de mañana pues los tiempos cambian, las personas también cambian, e incluso la persona que ha otorgado ese poder puede perder la consciencia de haberlo otorgado y, por tanto, carecer del raciocinio para poder revocarlo en su caso. Un poco el planteamiento que hago. Manuel, creo que es evidente que te toca a ti. Sí, me temo que sí. Bueno, venimos de una tradición de poderes. Poderes para esto, para otro, poderes para grupos de cosas. O sea, una persona entraba por la notaría, yo creo un poder para administrar. Vale. Modelo para actos de administración, un poder para bancos, un poder general, que son los que me parece que estás viendo por ahí. Al interpretar la ley hay bastante gente que sigue hablando de poderes como algo separado de las medidas voluntarias. Esto viene de que en el anteproyecto se trataban por separado. Las medidas eran los poderes, las medidas voluntarias, la Guardia de hecho, y los que empezaron a estudiar la ley se ajustaron ese esquema y se mantiene la diferenciación de poderes distintos de las medidas voluntarias. Y volvemos al tema de modelos, que un poder y tal. En realidad, a lo largo de la tramitación de la ley, eso que se cambió. Los poderes se integran dentro de las medidas voluntarias como una medida voluntaria más. Y eso es la manera que hay que destruir o que hay que reformar en todos los que intervenimos en esta materia, tanto el cliente como en las notarías. Es decir, yo vengo a, vamos a ver qué medidas, un poder. Bueno, aparte del poder, en algunas cosas convendrá que le asesoren, o sea, medidas asistenciales, incluso medidas de consentimiento, el antiguo colador, y medidas representativas. Aquí ya es fácil, más fácil, ajustar a los actos que necesite unas medidas u otras, y entre ellas las medidas representativas, o sea, los poderes preventivos. Pero es un cambio de mentalidad y de forma de trabajo que cuesta, tanto desde el punto de vista de la práctica notarial como desde el punto de vista del que requiere lo que se hace, ¿no? Yo soy mayor, como hicieron el otro y demás allá, como me han recomendado en el banco, o me han recomendado en no sé dónde, que con un poder general basta. Y luego tienes que escarbar y ver que es exclusivamente para aceptar una herencia y vender 4 fincas, por ejemplo. Cuesta. Estamos con el tema de modelos en la fundación. Es difícil porque yo particularmente soy enemigo de modelos, pero ayudan. Tanto en la presentación de borradores al cliente, al usuario, como en la práctica por ahí. Pero en este impasse estamos. Estamos elaborándolo. Hemos empezado por elaborar una colección de modelos de lectura fácil que probablemente presentaremos en abril y luego seguiremos ya con modelos para las notarías. Pero es difícil encajar, al final puede ser una colección de cláusulas establecidas de tal forma que al que va a redactarlo y que se va a comunicar con el cliente no le quede más remedio que andar tachando un montón de cláusulas que no se necesiten y no se quieran. Tiene la palabra Almudena. Aprovecho. Como medida voluntaria puede ser objeto, yo te cuento un caso que tuve el martes antes de venir aquí.
tenía una persona mayor, quería hacer un poder preventivo muy circunscrito a determinados ámbitos y lo primero que le informé también es, ¿plazo de revisión? ¿Vas a querer revisarlo? No, no quiero. ¿Vale? ¿Quieres dar un plazo? ¿Quieres conferir un plazo a este poder? La autonomía de la voluntad permite conferir plazos, establecer que dure un periodo de tiempo, establecer mecanismos de control. Lo que pasa es que para eso, tanto el cliente como nosotros tenemos que dedicar tiempo y hacer una introspectiva hacia adentro y no venir con la rapidez, la inmediatez y toda la película, ¿no? Entonces, cierto es que se emitirá una circular, si Dios quiere, haremos modelos propuestos para homogeneizar y mejorar la práctica, pero el tú a tú es fundamental. Es fundamental, no puedes querer un traje a medida y no dedicarle tiempo a tener ese traje a medida, ¿no? Entonces, ¿puedes poner plazo? Sí. ¿Puedes poner medidas de control dentro de un poder? También. ¿Puedes establecer mecanismos de salvaguardia? También. Y la base de este poder no es la base del poder que uno otorga porque no puede ir a firmar a Bilbao una escritura. La base de este poder es muy distinta. Viene una figura que es muy conocida para todos los que nos dedicamos al mundo del derecho, que es, no nos va a gustar la palabra, porque la palabra protección no nos gusta, pero viene del mandato, viene de esa idea de mandato de protección, no de protección a la persona, porque se tiene que proteger al patrimonio, la persona no se la tiene que proteger, se le tiene que dar autonomía, pero tiene una causa que, aunque no es importante en el derecho es súper importante la causa. Cierto es que el poder es abstracto, pero los motivos y las causas por los cuales yo confiero ese poder deberían de quedar reflejados como esa exposición de motivos que me ha dado lugar a conferir ese poder, ¿vale? Muy bien, perdón, haciendo caso también a, como no se puede obviar a los que nos están escuchando online, hay una pregunta que creo que va para David. Y es la revisión de los procedimientos judiciales, ¿cómo se realiza? ¿Lo tiene que pedir aquella persona que ya tiene una resolución judicial con la legislación anterior o le llama el juzgado? Muy bien. Pues existen las dos posibilidades. Es decir, existe un mandato legal para que los responsables de la Administración de Justicia y en particular jueces y fiscales de oficio vayamos revisando todos los procedimientos y existe la posibilidad, la legitimación para que la revisión del procedimiento sea solicitado por la propia persona con discapacidad o la persona titular del apoyo, con lo cual ambas posibilidades existen. Muy brevemente, Gonzalo, un minuto, porque sí me gustaría, por alusiones, como se decía ayer también, y por dar un mensaje positivo, que claro, a veces, lógicamente, se comenta lo que sale mal, el caso patológico, la deficiencia. Nosotros estamos haciendo, por una parte, un estudio, ya tenemos revisadas hasta 300 sentencias dictadas por audiencias provinciales en cuanto a la aplicación de la ley, y el balance pues no es ni blanco ni negro, como es lógico por otra parte. Entonces se hacen cosas generalmente bien, se hacen cosas ocasionalmente muy bien y se hacen cosas también ocasionalmente mal, y a veces solo sale lo que se hace mal. Entonces el balance yo creo que es positivo. La ley con carácter general está aplicándose y trascendiendo y impregnando la práctica desde luego a nivel de audiencias provinciales. Y después en cuanto a revisión, que lo quería enlazar con esto, que también se han puesto aquí de manifiesto deficiencias en el procedimiento de revisión. No puedo ofrecer datos porque estamos ahora en proceso de recabarlos. Los primeros que nos están llegando en cuanto no ya el alcance total de las revisiones, que eso es muy complicado de tener certeza en cuanto al total de procedimientos a revisar, pero sí en cuanto al contenido, es a donde quiero ir, al contenido de las revisiones. Entonces, lo que se está haciendo en las revisiones, el resultado de las revisiones con carácter general, sin perjuicio de que en este juzgado me puedan decir, oiga, es que aquí se está haciendo muy mal, allí está pasando esto. Los datos que tenemos es que el impacto de la Ley 821 en las revisiones es el adecuado y muy positivo, y el número de procedimientos en los cuales la revisión está dando lugar o bien a disminuir la intensidad del apoyo o bien a dejar el caso sin apoyos es muy elevado. Lo verán en la estadística y en la memoria de la Fiscalía General del Estado del año que viene. En fin, terminamos primero dándole las gracias a todos ustedes por su generosidad, por estar aquí compartiendo con nosotros esto que a todos nos implica, y dar una gracia también a todos los ponentes por haberse adecuado al tiempo en la medida en que ellos han querido medirlo. Muchas gracias.